video les hablaré acerca de la evaluación de los reflejos a nivel del mesencéfalo. En el mesencéfalo encontramos las reacciones del enderezamiento y es aquí donde suceden. Se busca encontrar la relación entre la cabeza y el cuerpo en su espacio y forma. Reflejo de enderezamiento del cuello. Aquí el paciente se encuentra en una posición de cúbito supino, con la cabeza en la posición media y brazos y piernas bien extendidos. Aquí lo que tendremos que hacer es rotar la cabeza del paciente hacia un lado activa o pasivamente, de esta forma. Lo que se busca es una reacción positiva. Una reacción negativa sería que el cuerpo no rote, como aquí estamos observando. Y una reacción positiva es que al momento de girar la cabeza pasiva o activamente, el cuerpo rota como un todo hacia la misma dirección de la cabeza. Reflejo de enderezamiento del cuerpo. Aquí encontramos al paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba es rotar la cabeza hacia un lado, activa o pasivamente. Encontramos que tenemos dos reacciones, una positiva y una negativa. Aquí lo que se busca es que el cuerpo gire por segmentos y por partes, no como un todo. La reacción negativa sería girar la cabeza a este lado y que el cuerpo completamente dé el giro, y esa es una reacción negativa. Para una reacción positiva es girar la cabeza hacia un lado. Primeramente los hombros serían los que tendrían que dar el primer giro, seguido de la pelvis, y así termina de dar un movimiento completo, y es así como podemos decir que hay una reacción positiva y segmentaria. Reflejo de enderezamiento laberíntico, actuando sobre la cabeza. Aquí la posición de prueba es sostener al paciente en el aire con los ojos vendados y posición prona. El estímulo de prueba es la posición prona en el aire por sí mismo. Igual tenemos dos reacciones, negativa y positiva. La reacción negativa es no enderezar la cabeza automáticamente a la posición normal, como aquí podemos observar, no la endereza. Y la reacción positiva es la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Es aquí como debería de ser la reacción positiva. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. De igual manera, pero diferente posición, en el paciente es sostenerlo al paciente en el aire con los ojos vendados, pero ahora en posición supina. El estímulo de prueba es el siguiente: la posición supina en el aire por sí misma. En sí tiene que reaccionar. Solo, igual, tenemos dos reacciones, negativa y positiva. En la reacción negativa la cabeza no se endereza automáticamente a la posición normal, es decir, está así, neutra, no se mueve. Ahora, en la reacción positiva la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal, es decir, así. Todo esto proviene del mesencéfalo, como ya habíamos dicho anteriormente. Igual, seguimos en el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Ahora la posición de prueba es la siguiente: sostener al paciente en el aire con los ojos vendados, sostenerlo alrededor de la pelvis como estamos haciéndolo aquí. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia la derecha, pero tenemos que saber que tenemos las dos reacciones, la negativa y la positiva. Al inclinarlo hacia la derecha, el paciente y su cabeza no se enderezan por sí misma automáticamente a la posición normal, es decir, se queda así, neutro. Y en la reacción positiva, la cabeza debería de enderezarse al llevarlo hacia la derecha, como aquí vamos a presenciar. Lo llevamos a la derecha, la cabeza se inclina, pero se trata de enderezar a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal, aún así estando inclinado a la derecha. Vamos igual con el reflejo de enderezamiento laberíntico, actuando sobre la cabeza. La posición de prueba es sostener al paciente en el aire con los ojos vendados, sostenerlo alrededor de la cintura, como aquí observamos. En la reacción negativa, al llevarlo hacia la izquierda al paciente, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a una posición normal, es decir, se queda aquí neutra. Pero en la reacción positiva, al llevarlo hacia la izquierda, la cabeza se endereza por sí misma a una posición normal, la cara vertical y horizontal, es decir, automáticamente el paciente deberá llevar la cabeza hacia su posición normal. Reflejo de enderezamiento óptico. El paciente se encuentra en el
el aire con una posición prona. Ahora no tiene cubiertos los ojos. El estímulo de prueba es posición prona en el aire por sí misma. La reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal, es decir, se queda así neutra. En la reacción positiva, la cabeza se endereza por una posición normal, la cara vertical y boca horizontal, es decir, la cabeza va arriba, los brazos arriba junto con el tronco. Reflejo de enderezamiento óptico. La posición de prueba es sostener al paciente en el aire en posición supina, igual ya sin vendar los ojos. El estímulo de prueba será la posición supina en el aire por sí misma. La reacción negativa es la cabeza no se levanta automáticamente en la posición normal, es decir, está así neutra sin mover. Y la reacción positiva es la cabeza se eleva a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal, abriendo así ya un estímulo positivo. Continuamos con el reflejo de enderezamiento óptico. La posición de prueba, sostener al paciente en el aire, sostenerlo alrededor de la pelvis, como aquí observamos. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia la derecha. Al inclinarlo, habrá una reacción positiva o negativa. La reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal, es decir, la cabeza se queda así, neutra. Y en la reacción positiva, al llevarlo hacia la derecha, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, a la cara vertical y la boca horizontal. Es decir, la cabeza quiere tomar la posición normal con el cuerpo. Para terminar con el reflejo de enderezamiento óptico, encontramos que la posición de prueba es sostener al paciente en el aire, sostenerlo alrededor de la pelvis. El estímulo de prueba es inclinarlo ahora hacia la izquierda, no hacia la derecha. En la reacción negativa tendría que reaccionar así. Al reaccionar a la izquierda, la cabeza no se enderezará y por sí misma automáticamente a la posición normal. Se quedará así neutra. Y en la reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, boca horizontal. Es decir, la cabeza quiere regresar a su posición normal. El paciente se encuentra en decúbito prono, cabeza en posición media y piernas y brazos extendidos por encima de la cabeza. Aquí consiste en levantar la pelvis de un lado. Al levantarla tendría que flexionar el brazo, la pierna de ese mismo lado. Es decir, esa sería una reacción positiva. En la negativa no tendría por qué haber ninguna flexión, como en adelante veremos. Aquí al hacer la pelvis para un lado, no hay flexión ni de hombro, ni de brazo, ni de pierna. Está totalmente igual. Y en la reacción positiva, al levantar la pelvis de este lado izquierdo, tendrá que haber una flexión de cadera y de un brazo para ese mismo lado.